tal? Muy buenas. Bueno, vamos a hablar ahora del gran fichaje del Atlético de Madrid en este inicio de mercado. Alex Baena. La verdad que pocas veces un fichaje ha despertado tanto consenso en cuanto a que es el indicado. Muy buenas, Borja Aranda. ¿Qué tal, Donado? Es para ti el indicado. Sí, hombre, yo creo que era un fichaje que en cuanto se vio que el Atlético de Madrid podía cometer, todo el mundo hubo consenso, ¿no? En que era un jugador ideal para el sistema de Simeone. Primero porque te va a resolver muchos problemas que tiene el equipo, no todos, porque yo creo que eso es una cosa que ya sabes que insisto siempre mucho. Fichar a Baena te va a mejorar la plantilla, te va a mejorar el equipo, te va a resolver situaciones que el Atleti ahora mismo tenía muchos problemas para resolver, pero no es el que te va a cambiar completamente el equipo. Es decir, no puedes depender solo de Baena. Lo que tienes que hacer es utilizar a un jugador que te va a mejorar ya de por sí tanto el modelo de juego como el nivel técnico de la plantilla para hacerle a él todavía mejor y que los demás sean todavía mejores, pero eso desde una estructura colectiva. Aún así, el fichaje es clarísimo y es un gran jugador, de los mejores fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid desde que yo tengo uso de razón. No viví otras épocas, pero desde que yo tengo uso de razón es de los fichajes que me parecen mejores y más inteligentes por parte del Atleti. Porque a la hora de hablar de Alex Baena, lógicamente viene de un equipo como el Villarreal, que a lo mejor no es el que más ven, digamos, el aficionado medio o el aficionado medio del Atlético de Madrid. Y una de las preguntas más repetidas ¿es tan bueno Alex Baena? Porque no es titular en la selección española, lógicamente tiene mucha competencia y juega en un equipo como el Villarreal, que se ha clasificado esta temporada para Liga de Campeones, pero no es un jugador que haya pisado demasiados escenarios importantes o que no haya brillado en tantos partidos grandes. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Es tan bueno Alex Baena? Para mí sí lo es. Creo que además necesita tener este proceso de ir a un club que juega regularmente Champions, el Villarreal le hemos visto jugando máxima competición, pero no regularmente. Entonces, en el Atlético de Madrid va a tener ese tipo de partido, digamos, de alto nivel y alta exigencia más regularmente y vamos a evaluar si puede ser ese futbolista diferencial, pero yo creo que en Liga ha demostrado ser un jugador absolutamente clave en cuanto a creatividad, a generación de ocasiones, de asistencias, con mucha influencia en el juego del equipo. Si Baena estaba bien, el Villarreal funcionaba mucho mejor. Hablamos de un jugador realmente independiente que tiene la capacidad individual de ganarte un partido, cosa que no tienen muchos. Es un jugador que tiene recursos técnicos suficientes para, lo que decíamos, solucionar problemas a su equipo. Y más allá de que veas o no al Villarreal, o que la selección, digamos, absoluta no ha tenido ese papel importante, es un jugador, primero, que te puede jugar en muchas posiciones, lo cual ya te demuestra que es inteligente y eso es muy importante ahora mismo en el fútbol actual para entender lo que necesita el equipo en cada momento. Y luego, segundo, que hablamos de una calidad técnica de un nivel superior. Es decir, Baena es un jugador que si sigue su proyección va a ser top Europa. Para mí ya es top, pero hablamos ya un escalón todavía por encima de los grandes, ¿no? Entonces ahí ese es el siguiente paso que Baena tiene que dar y lo va a tener que dar en un Atlético de Madrid donde la exigencia es muy dura, donde a veces jugadores muy buenos no han terminado de funcionar. Bueno, yo creo que él tiene un carácter que es importante, que lo ha sabido ir poco a poco modelando para que no se perdiese la diferencia entre carácter y agresividad, que yo creo que es un punto importante, pero su mentalidad me parece interesante y él sobre todo tiene la ilusión y la proyección de hacerse grande en el Atlético de Madrid. Te iba a preguntar justo por eso, porque una cosa es tener nivel y otra cosa es ser capaz de demostrarlo y en eso, lógicamente, influye mucho el carácter. Es una de las cosas de las que se habla mucho de Alex Baena, es una de las cosas que además te llama la atención en cuanto uno le ve jugar. Como dices, es algo que ha moderado o que ha sido capaz de encauzar hacia la vía correcta un Alex Baena, que además tenía claro desde hace muchos meses que quería aterrizar en el Atlético de Madrid, ha rechazado ofertas importantes. Lógicamente la más cacareada ha sido la de Arabia Saudí, un auténtico pastizal, pero pudiendo irse a equipos grandes como pudiera ser el Bayern, pudiendo escuchar cantos de sirena de una liga tan importante como la Premier League, que además económicamente le podría haber dado un trato mejor. Es quizá ese futbolista que en el Real Madrid o Barcelona, igual que le pasa a la selección española, no le abren hueco, no que no se lo pueda ganar, sino que no se lo abren y que sin embargo en el Atlético de Madrid aterrizaría para ser
un líder. Y eso es lo que se espera de él, ¿no? Que junto a Julián y algún que otro jugador acabe siendo uno de los líderes del Atlético de Madrid en no demasiado tiempo. Le has apuntado algo muy interesante. Yo creo que Baena es ese jugador que ahora mismo a lo mejor en Madrid o Barcelona, no sé si tendría un hueco en el 11 titular, seguramente no, eh, pero creo que es un jugador que si sigue este nivel de proyección dentro de 3 4 años, seguramente el Real Madrid y Barcelona querrían tenerle jugando en su equipo. Si sigue este nivel de proyección. Entonces, esa es la clave que ficha el Atlético de Madrid. Además, un jugador con compromiso y ambición, que yo creo que eso es una parte muy importante, porque rechazar un contrato de 18 millones al año que le daban en Arabia Saudí para seguir en Europa y aspirar a un club de élite europea, yo creo que te demuestra eso, el compromiso y la ambición. Luego es un jugador de gran mentalidad competitiva, pero luego siempre cuando le escuchas hacer una declaración mantiene ese perfil humilde, trabajador, reservado. Yo creo que en ese sentido es inteligente. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador que lo que estamos diciendo. A lo mejor ahora mismo en un Real Madrid, fíjate que con Xavi Alonso yo creo que sí que tendría oportunidades, pero en lo que hemos conocido del Real Madrid o en este Barcelona de Flick no nos encajaría como un titular indiscutible, pero sí que veo la proyección de un jugador que si sigue así en 3 temporadas, 2, 3, podría ser un jugador que sus clubes hubieran ido a buscar. Es que estamos hablando de un jugador que, sin haber siquiera debutado todavía con el Atlético de Madrid, podríamos situar en cuanto a la planificación, en cuanto a dibujar el mapa del Atleti del futuro, un jugador de la importancia estructural que pudiera tener Julián Álvarez o que pudiera tener Pablo Barrios. Quizá estos son los pilares del Atleti del futuro. Sí, porque son jugadores, primero, de muy buen pie, cosa que me alegro. El Atlético de Madrid que tenga calidad, ¿no?, en sus líneas, que es algo que muchas veces ha tenido un déficit y lo ha suplido con garra, con fuerza, con un control táctico muy fuerte para los duelos, pero ahora el Atlético va teniendo más recursos en todas las zonas del campo. Yo creo que esa es una parte importante de ver también, que el modelo de juego se quiere definir también más allá del juego colectivo, defensivo y ofensivo, desde la capacidad técnica para resolver situaciones de un día que no te salen las cosas, que yo creo que es normal y humano en cada equipo. El típico partido que tienes malo en la temporada, bueno, pues el Atleti ese tipo de duelos muchas veces le costaba sacarlos y ahora teniendo más calidad sobre el césped va a ser mucho más fácil. Yo creo que sí, yo creo que es un jugador estructural, yo creo que es un futbolista, insisto, que no se le debe de poner el peso de que el modelo de juego funcione a través de él, sino que hacer una estructura colectiva donde él sea fundamental en el modelo de juego, pero le potencies a él y eso fuerce que potencie a los demás, ahí sí crecerá el Atlético de Madrid y tendría mucha más solidez para creer en tocar títulos, pero sí, coincido contigo, creo que es un jugador de esa línea, con Julián Álvarez, con Barrios, con estos jugadores con una trayectoria todavía larga que los puedes mantener en el club y que te puedan generar una competitividad durante muchos años y sobre todo una estabilidad deportiva que yo creo que es importante en el Atlético de Madrid. Bueno, llegados a este punto que ya le hemos dejado claro a la gente lo importante que es el fichaje de Alex Baena, lo bueno que es Alex Baena, ya hemos puesto las expectativas por las nubes, vamos a bajar al suelo, al césped, que esa es otra de las grandes preguntas que se hace alrededor de Alex Baena. ¿De qué juega Alex Baena? Puedes jugar de interior, te puedes jugar en la banda, te puedes jugar de media punta, es un jugador muy inteligente. Cuando tienes un futbolista tan inteligente en el campo, puede desarrollar muchas posiciones. La polivalencia muchas veces siempre la achacamos solo a condiciones, por ejemplo, físicas, ¿no? Tú piensas en Llorente y dices, es que Llorente es como es un animal, puede jugar de lateral, de carrilero, de medio centro, de media punta, delantero. Vale, es cierto, su condición física, pero luego hay que entender el juego e interpretar la posición. Yo creo que Baena lo hace desde la construcción, el modelo de juego, la creatividad. Entonces, es ese tipo de perfil. ¿De qué juega Baena? De lo que el entrenador precise, porque lo va a hacer bien. Lo que tiene que encontrar en este caso Simeone es un modelo de juego donde la posición que se le asigne tenga la capacidad de demostrar todas sus fortalezas. ¿Por qué? Porque es verdad que en el Atlético de Madrid muchas veces hemos visto que el entrenador ha querido mover a futbolistas para dar equilibrio al equipo, pero a lo mejor ha limitado su capacidad para demostrar su mejor versión. Luego la ha podido corregir o no. Pero yo creo que en este Atleti, donde creo que jugaría en izquierda, o por lo menos todo el mundo nos vamos dirigiendo hacia esa posición, que tiene sentido, primero porque la conoce, segundo porque desde ahí él puede coger zonas y pasillos interiores donde él se siente muy cómodo y muy fuerte para la creatividad, para el último pase, y sobre todo si tienes un lateral profundo, como parece que tiene ya cubierto el Atlético de Madrid con Javi Galán y con Ruggeri, pues ahí tienen más opciones de que veamos a un Baena que pueda asociarse mucho más fácil con Julián, con Sorloth, con Griezmann. Entonces, claro, si tú llamas a la calidad y la pones cerca para que pueda combinar, tienes muchas más oportunidades para generar situaciones de ventaja. Eso sí,
lo tienes que generar desde la propia estructura de juego, no solo desde la capacidad individual. Y bueno, pues fortalezas de él como jugador, pues lo que acabamos de comentar, ¿no? Es un jugador con muy buena visión de juego, tiene último pase, en cuanto a asistencias tiene buenos números, tuvo una gran temporada a nivel goleador, creo que fue hace un par de temporadas en Villarreal. Yo creo que todavía puede tener un crecimiento en ese sentido. Es preciso en el centro y en el pase, lo cual también te potencia balón parado, que tiene un gran golpeo, tiene una capacidad de regate muy buena, tanto en corto como en conducción. Es un futbolista que aporta a nivel ofensivo, tiene buen disparo de media distancia. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, trabajando también y fortaleciendo ese trabajo de presión alta sin pelota, que yo creo que ahí tiene también un margen de mejora, es un muy buen futbolista. A nivel táctico, pues lo que íbamos comentando, que es versátil, que tiene mucho equilibrio en su estilo de juego, por eso sabe adaptarse a los diferentes medios. Vamos a verle también a nivel táctico el nivel de concentración en el Atlético de Madrid. Es verdad que viene de estar con Marcelino, que es un entrenador exigente. Yo creo que ese paso y ese proceso le puede venir muy bien para adaptarse al Atlético de Madrid. Es ágil, tiene una resistencia bastante importante, es decir, físicamente es un jugador que tiene cierta resistencia. Es verdad que en cuanto al duelo físico es un jugador un poquito más endeble porque no es un futbolista corpulento, pero bueno, yo creo que es un jugador con muchas fortalezas, con pocas debilidades, y eso al Atlético de Madrid le va a venir muy bien. Y precisamente por eso, no sé si compartes esta sensación conmigo, para mí, si es que hay alguno, el mayor temor que hay alrededor de Baena en cuanto a términos futbolísticos es que le ocurra algo que para mí le ha ocurrido a jugadores como Coque, Saúl, quizá últimamente a Barrios. Y es que son jugadores que se han puesto demasiado al servicio de lo que necesita el equipo y el equipo se ha puesto poco al servicio de lo que necesita él para brillar y para desarrollar su mejor versión. Por eso te preguntaba de qué juega Baena o dónde juega Baena. ¿Dónde crees que Baena podría desarrollar su mejor versión? ¿Más cerca de la base de la jugada, en la banda, más en una media punta? ¿Y qué crees que va a necesitar el Atlético de Madrid de él? Si el Atlético jugara con tres centrales, sería uno de los interiores. Estaría el pivote y los dos interiores. Jugando 4-4-2, yo lo veo en banda izquierda, pero haciendo ese movimiento, colocándose como media punta y teniendo esa libertad para elegir él en qué zona del campo aparecer. Y has hecho un apunte muy interesante, ¿no? Barrios, Coque, en favor del equipo. Yo creo que muchas veces, y creo que el propio Simeone lo está queriendo cambiar precisamente porque se está dando cuenta que en el fútbol actual necesitas muchas veces no solo de una estructura defensiva fuerte, sino de mayores soluciones con el fútbol actual moderno de exigencia física, presión tras pérdida que te hacen los rivales, etcétera. Entonces ahí necesitas calidad. Y esa calidad no es solo de pie, sino también de movimiento. Y muchas veces tú la puedes entrenar, pero necesitas que el recurso lo haga el propio jugador. Y ahí el Atlético de Madrid le faltaba a lo mejor ese tipo de jugador, ese tipo de perfil. Eso obligaba a que los que sí lo sabían hacer, como Coco Barrios, pues muchas veces tuvieran que hacer una labor un poquito más oscura para poder compensar las debilidades de otros compañeros que no podían hacer esa labor. Y yo creo que ahí Simeone tiene que darle una vuelta. Simeone tiene que encontrar ahora que va a tener este tipo de perfiles, los Johnny, Baena, etcétera, jugadores que realmente puedan ser potenciados por su modelo de juego, no que ellos potencien el modelo de juego. Es decir, tú tienes que crear con las herramientas que tienes el mejor sistema para que ellos sean mejores, crezcan individualmente y desde el colectivo sea una estructura potente. Que es lo que ha hecho, por ejemplo, Luis Enrique en París, lo que han hecho en el Barça Flick, por ejemplo. Es decir, eso es lo que tiene que buscar Simeone. No intentar, como le ha tocado muchas veces por falta seguramente de recursos, es decir, no, voy a crear un sistema muy fuerte para tapar mis carencias y que los jugadores buenos me puedan sostener el equipo. Bueno, yo creo que eso ahora el Atleti lo tiene que cambiar. El Atleti tiene que cambiar a qué sistema tengo para que estos perfiles me puedan funcionar todavía mejor, para que ellos crezcan, porque si ellos crecen voy a ser mejor equipo, y en esa estructura que sea equilibrada y que me dé rendimiento defensivo y ofensivo, esa transición que siempre es tan difícil de encontrar el equilibrio. Bueno, yo creo que esa es la clave. Para mí, en un 4-4-2, banda izquierda, si el Atleti jugara con media punta, y si jugara con tres centrales, pues sería para mí uno de los dos interiores. Y lógicamente Simeone se va a beneficiar de Baena, pero estoy seguro de que va a haber más de un compañero que se beneficie de la presencia de Baena. Otro de los aspectos que no hemos mencionado todavía es el balón parado, que es un especialista en lanzamiento de penaltis, saques de esquina, faltas directas e indirectas. Eh, Lógicamente se habla mucho de Sorloth, pero te quería también apuntar el nombre de Julián, el de Barrios.
Para mí son jugadores que se van a beneficiar mucho de la presencia de Baena. ¿Cómo crees que les va a afectar a estos jugadores y a otros, a los que quieras añadir? Y también en cuanto al balón parado, la presencia de Baena, para en cuanto a no solo sumar en lo futbolístico, sino también, en muchos casos, números hablando de estos jugadores. Bueno, como estamos hablando de un jugador de alta producción ofensiva, evidentemente los que se van a beneficiar son esos jugadores que has dicho. Primero que Consorlo ya tiene una sociedad generada, por lo tanto su adaptación va a ser todavía más fácil. En cuanto a Julián, jugadores de este nivel técnico que entienden también el juego, van a necesitar un par de entrenamientos para generar sociedades y luego ya el entrenador trabajará sinergias. Igual que con Griezmann. Más allá de que Griezmann físicamente esté mejor, esté peor, hablamos de un jugador inteligente, de calidad, también lo puede generar. Jugadores como Julián o si el Atlético firma un delantero para atacar espacios, yo creo que también se van a ver beneficiados porque Baena tiene esa capacidad de lectura también para la profundidad, ya sea partiendo desde la banda o en zonas interiores. Por lo tanto, también potenciación del jugador que sea capaz de picar y aparecer. Entonces, bueno, insisto, creo que va a ser un generador de un Atlético de Madrid donde este año ha tenido déficit porque Juliano no es un productor desde la asociación, sí desde la aparición, sí desde la insistencia o el forzado de errores. Y en el caso de Samulino, que sí que tendría que ser ese jugador más asociativo, más generador, entre líneas, no ha tenido su año, no ha sido buena temporada. Entonces, esa necesidad te la cubre Baena. Y además Baena te la cubre de diferentes roles. Puede ser él el driblador y el asistente en última línea, puede ser el generador desde la asociación o puede ser el generador desde la profundidad del atacante que ataca espacios. Entonces, insisto, creo que va a mejorar mucho la capacidad y la producción ofensiva del Atlético de Madrid. ¿Tú dirías que Griezmann o lo que ha sido Griezmann se asemeja más a lo que puede ser Julián o a lo que puede ser Baena? ¿O una mezcla de ambas? Sí, no te termino de entender la pregunta. ¿Me hablas de Griezmann? Hablándote de Griezmann y de lo que ha Sí. sido, y aventurando un futuro, lógicamente, sin el francés, porque ya, lógicamente, los años pasan factura para todos, que me lo digan a mí, Si que Baena es ya más un tengo su Griezmann misma o un edad. Julián. Si Baena es más un Griezmann que Julián, lógicamente, en cuanto a producción goleadora, ahí Ah, va a vale. salir ganando Julián, pero en cuanto a importancia dentro del equipo, quién, o a la hora de jugar o hacer jugar, ¿a quién se asemejaría más? ¿O crees que es un rol o una importancia que puedan compartir entre los dos? No, creo que son diferentes. Porque Griezmann, cuando alcanzó su máximo nivel en el Atlético de Madrid, era un jugador completísimo. Ujú. Creo que en ese sentido más cercano a Julián en la comparativa. Incluso veíamos a Griezmann de 9, pero por eso te digo más cercano. Porque cuando Griezmann tuvo que hacer como 9 del Atleti, hacía goles, porque evidentemente su calidad técnica y en ese momento en el que estaba era buenísimo, pero en ciertos duelos de máximo nivel se notaba que él no estaba cómodo y que él no te podía generar ventajas desde esa posición. Creo que Julián eso sí te lo puede hacer. Julián es un futbolista muy completo. Julián es un jugador, para mí, que se puede adaptar a jugar con un 9 o ser él el 9 y darte esa funcionalidad. Sabemos entre líneas, tiene último pase, también es un buen productor a nivel ofensivo, en asistencias, en goles. Entonces creo que es un poquito más completo que ese Griezmann. A lo mejor Griezmann para mí tenía mucha mayor virtud a la hora de la salida bajo presión en zonas intermedias, cosa que Julián te puede también ayudar porque a nivel técnico tiene recursos, pero Griezmann se adaptaba mucho más al rol de centrocampista, vamos a decirlo así. Un Y poco más Baena es Baena que en ese sentido. a Baena le ve un jugador que es más centrocampista que delantero. Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que esa situación, Baena se puede asemejar mucho más en esa funcionalidad a la que daba Griezmann a la hora de la generación, la asociación, la construcción, dar un apoyo mayor a la salida de pelota del Atlético de Madrid y quizás menos a tener un rol ofensivo, ¿no? Un rol más de delantero. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque es muy bueno, Baena es buenísimo y lo puedo hacer. Pero bueno, es una comparativa curiosa. Yo creo que son tres jugadores diferentes que encima se van a poder complementar los tres. Pero bueno, un poco viéndolo así, yo creo que la versión mejor de Griezmann que vimos en el Atlético de Madrid es más cercano a Julián, desde mi punto de vista, que a Ujú. Alex Baena. Yo te lo preguntaba porque seguramente Griezmann, que lógicamente ha sido un poco controvertido que se quede en el equipo para algunos, va a tener mucho que enseñar a los dos, porque seguramente muchos hemos fantaseado con lo que hubiera sido Griezmann si hubiera sido un poco más centrocampista o lo que hubiera sido Griezmann si hubiera sido un poco más goleador. Quizá el que se quede Griezmann, y Baena lo afirmó así en una de sus primeras declaraciones como jugador de Atleti,
que estaba encantado de jugar con los dos. Por ahí venía un poco la comparativa, en cuanto a que seguramente Griezmann, que ha sido el líder, la estrella en el campo, va a tener que ahora inculcar ese rol, esa importancia en estos dos jugadores, porque evidentemente Baena tiene una importancia muy grande en el proyecto de futuro del Atlético de Madrid, y ya solo me queda preguntarte, ¿te gusta este fichaje? ¿Cómo lo puntúas? Pues yo un 10. A mí me parece que es el fichaje estructural que necesitaba el Atleti para mejorar su capacidad ofensiva, para tener más equilibrio y más, sobre todo, peligro en parte izquierda del campo, donde ha sufrido mucho esta temporada. Creo que además le da al entrenador muchas más herramientas para modelar el sistema, incluso dentro del propio partido, no solo para un planteamiento de inicio. Y fichas un jugador con una proyección top mundial. Entonces, claro, cuando tú firmas esto, es difícil no ponerle una nota de 10. Yo creo que es un jugador muy completo, que ha demostrado además en la liga. A mí me gusta, por cierto, que el Atleti firme jugadores que conocen la liga, como Johnny, como el propio Baena. Creo que también es un modelo a seguir, no puedes firmarlos todos así, pero sí creo que la estructura global del equipo, sobre todo si tienes que hacer mucho movimiento de mercado, tienen que ser jugadores que ya conozcan la competición, y el Atleti creo que en ese sentido se ha movido inteligentemente. A mí Baena, insisto, un 10 sobre 10, sin discusión. Luego esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas. El Atleti, para mi gusto, lo que está firmando lo está haciendo bien, luego puede no jugar y no rendir como tú esperabas, pero como acierto en cuanto a ir al mercado y de dirección deportiva, el buscar estos perfiles, a mí me parece inteligente, y en el caso de Baena, clarísimo además. Bueno, está claro que te gusta el fichaje, que si te tienes que comprar una camiseta este año, ¿sería de Baena o sería de algún jugador que Bueno, si ya tienes la de Julián, sí, la de Baena, yo creo que sí. Pues ahí está, esa es la camiseta que se va a comprar Borja Aranda este año. Está claro que le gusta, y vosotros dejadnos claro si os gustan este tipo de vídeos, hacedlo con una pulgar arriba, dadnos like, suscribiros aquí en YouTube, y si queréis ver el programa lo podéis hacer aquí en YouTube, también lo podéis hacer en Twitch, de lunes a viernes, todos los días a partir de las 5 de la tarde, 3 horas de Atlético de Madrid, y en cuanto empiecen los partidos, todos los por partidos también aquí en el Club de Uría. Es el Atleti, es nuestra pasión.